Bien, como todos los martes, como ya dijimos, está con nosotros Joaquín Alberto Ramírez. Joaquín, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy contento ¿Cómo te de estar aquí sientes? otra vez en esta semana y saludar lógicamente a todos los telespectadores Qué bueno. de más allá de la noticia. Sí, Sí. estaba hablando de esta información, me decías que querías comentar Quería algo de compartir, esta, sí, porque realmente América Latina tiene el 8% de la población del mundo y tiene el 30% de los homicidios. Hay una desproporción, debería ser 8 y 8, lo que quiere decir que América Latina es una región violenta. Y decía que hay datos de UNICEF, particularmente de la República Dominicana, donde establece que el 83% de la familia dominicana corrige a sus niños a través de la violencia. El chancletazo, el correazo. Bueno, hemos visto casos Sí. dramáticos. Recientemente salió una foto y hemos visto inclusive en las redes sociales madres y madrastras y abuelas Que marcan. castigando a niños, Sí. quemándole las manos, Sí, sí. dándole correazos que prácticamente dejan marcado a estos niños. Entonces, ¿qué va pasando? Todo lo que uno hace durante todo el día es una negociación. O sea, salir con la esposa es una negociación, si es un cine o a comerse un helado. Hablar con un joven, si se va a poner los zapatos marrones o unos tenis, una negociación. Entonces, el referente que uno tiene en la negociación es resolverla por la vía de la fuerza y de la violencia. Hay 3 vías de resolver un problema. Usted lo resuelve por la fuerza y se impone, y lo han hecho los padres, y lo han hecho hasta los gobiernos, y lo han hecho hasta los imperios, y el referente que uno siempre tiene, que si tengo el poder, lo uso, es la expresión que uno escucha Me impongo. mucho. Sí, Impongo el poder. El poder es para usarlo. Cuando uno oye eso, uno tiene que mandarse, porque esa persona, un poquito de poder que tiene, aplasta con ese poder. Bueno, eso lo vimos Sí. muchas veces cuando se estaba escogiendo Sí. en un momento determinado a los miembros de la Junta Central Electoral, por el que era presidente en ese momento Ramón Alburquerque, Sí. que decía, cuando se estaba negociando la parte de los miembros de la Junta, ¿no? Decía, bueno, el pueblo nos delegó en nosotros este poder y el poder se da para usarse y nosotros no cedemos ese poder. Entonces ese es referente, pero hay otra vía que para mí es más recomendable que la anterior. Y es bueno, si Henry y yo no nos entendemos, pues busca un tercero. Entonces ese tercero puede ser un padre, puede ser un líder, puede ser una figura religiosa, puede ser un dirigente comunitario, puede ser una persona de cualquier prestigio que interviene y trata de armonizar entre nosotros. Pero la mejor de todas es la negociación directa. Es más tortuosa, es más difícil, pero deja los mejores resultados. Y eso se hace con 7 elementos que son métodos ya estudiados incluso por universidades para que se apliquen. Y lo voy a decir en breves palabras, en poco tiempo. Comunicación. Hay personas que no se comunican. La relación, y yo he dicho, la relación la destruye uno, la construye uno en la medida que uno cumple con su palabra. En la medida que yo le cumplo a Henry con mi palabra, pues yo voy ganándome una buena relación. En la medida que yo voy incumpliéndole a él, le voy fallando, no le voy haciendo lo que yo había prometido, entonces la relación se va deteriorando. Lo tercero es tener diferentes opciones posibles para una situación dada. O sea, un problema no se resuelve solamente de una sola vía. Hay múltiples vías y de eso incluso han aprendido hasta las compañías telefónicas que han dado diferentes opciones para captar al cliente y que el cliente pueda usar su servicio. Una cuarta medida es identificar intereses, porque a veces la gente no sabe qué quiere cada quien y muchas veces el interés de una persona con el de otro se puede combinar y resolver un conflicto. Pero otra de las vías es lo que se llama establecer los valores de legitimidad. ¿Qué son valores de legitimidad? En una casa, por ejemplo, los padres establecen hora de llegada a la casa. Los padres establecen a veces con qué personas se puede relacionar sus hijos. Pero también los países tienen una constitución y tienen leyes. Y lo tienen las asociaciones, tienen estatutos, tienen disposiciones reglamentarias y hay que revisar quién se está saliendo de eso para que coja su redil. Una sexta vía es la alternativa. Bueno, pero si el niño está tratando de poner un cuchillo, un tomacorriente, quítele el cuchillo que es peligroso, y después de electrocutar, pero déle una alternativa, póngale 2 hojas en blanco y póngale 4 o 5 creyones y el niño se va a distraer porque en el fondo lo que quiere es distraerse y divertirse. Y por último, los compromisos. O sea,
En la medida que nosotros vayamos enseñándole esto a las familias dominicanas, en esa medida entonces los conflictos van a disminuir y la agresión de los homicidios también van a disminuir. O sea que hay un tema cultural y un tema de formación que posiblemente habrá que introducirlo, además de la currícula del Ministerio de Educación, para que desde niño uno vaya aprendiendo a cómo negociar los conflictos. Sí, pero sobre todo el asunto es que vamos repitiendo un patrón tradicional que viene desde nuestros abuelos. Y si no somos capaces de hacer esa transferencia que tú estás hablando, o sea, ese crossover, romper con esa forma de ver la educación de nuestros hijos, porque todavía muchos profesionales aquí, entienden que a los hijos hay que imponerle las cosas y hay que enseñarlo y hay que doblegarlo por la disciplina. Sí. O sea, no negociar, sino imponerle. Y ese muchacho se va creando con un resentimiento, sí, inclusive a veces contra el padre, a veces con odio, entonces lo descarga contra sus amiguitos en la escuela o lo descarga contra otra gente. Entonces vamos generando una sociedad de violencia que se va a manifestar primero en el curso, después en la sociedad, después en los amigos, en la fiesta, y va a ser una persona que tiene los índices, la tolerancia muy baja. Te voy a decir lo siguiente, yo he participado en entierro, y en el entierro de una persona X, a veces sale el hijo mayor y da el panegírico, y frente al féretro dice: gracias a ti, papá, por tus correazos, nos ha hecho unos hombres y mujeres de bien. O sea, que él entiende que ese correazo y que ese samurái de antes que estaba con el chancletazo. Sí, porque él lo está repitiendo con sus hijos. Lo está repitiendo, entonces, se está repitiendo el ciclo de la violencia. Así es. Sí. Y la violencia solo puede generar violencia, no puede generar otra cosa. Ojalá que podamos de alguna manera corregir esto. Es un proceso largo, porque es un aprendizaje de mucho tiempo. Y los mismos hijos a veces les reclaman, no, porque a mí tú me dabas. Cuando la persona empieza a entender que ya no es, que la forma de tú corregir a un muchacho es tú negociando con él, llegando a algunos acuerdos, que él se comprometa, o sea, ya los otros muchachos que quizás son más adultos ya, dicen, sí, pero a mí conmigo tú no negociabas. Bueno, pero eso es un proceso que la gente tiene que ir aprendiendo. Yo le diría a las madres y los padres que nos están viendo ahora, que si al niño le gusta, al joven, chatear, usted no va a chatear por 2 días. Quítale eso. Si es ver los cartones animados por televisión, 0 cable por 2 días. O sea, es una sanción de algo que le gusta, pero no hay violencia en eso. Pero tiene que ser también, porque entonces hay muchas madres o padres que se convierten en padres castigadores, que es lo mismo, porque es una violencia de otra manera. O sea, tú tienes que negociar y llegar a una negociación, no a imponerle un castigo que vaya más allá realmente de lo que amerita el momento. Sí, tiene que ser proporcional. O sea, tiene que ser proporcional a eso. O sea, tú no le puedes decir, no, tiene una semana sin ver televisión. No, espérese. Sí. Porque tú va a tener, el mismo padre va a tener en algún momento que ceder. No, y va a tirar por el suelo su propia palabra. Y se desautoriza entonces. Se desautoriza ante el niño, pero bueno, esos son temas que vamos a tener que invitar a un psicólogo o un especialista de la conducta, de todo esto. Mira, hay datos, yo sé que tú tienes un tema, pero que, señores, oigan esto. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal del crimen organizado suma ganancias anuales de más de $2 billones. Sí. Estamos hablando de el 3.6% de todo lo que produce y consume el planeta en un año. El PBI. Del mundo. Exacto, en un año. Sí, pero además... En clave latinoamericana, o 4 veces el PIB de Argentina, o casi 10 veces el de Colombia, 2 países de ingresos medio alto a nivel mundial. El último informe del Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, llega a una estimación menor, más de 1 billón, y se basa en una investigación de 2011 del Global Financial Integrity, un centro de investigaciones basado en Washington. Pero oigan esto, eso es interesante, Joaquín. Dice, el narcotráfico, o sea, las 5 primeras
actividades ilegales del mundo, o sea, ilegales. Dice el narcotráfico primero, 320 mil millones al año. 320 mil millones de dólares. Falsificación, 250 mil millones. Tráfico humano, 31.600 millones, eso es en dólares. Tráfico ilegal de petróleo, 10.800 millones. Tráfico de vida salvaje, 10.000 millones de dólares. Si estas cifras se le agregan a actividades desde el tráfico de órganos hasta la venta de obras de arte, esta suma se dispararía a 650.000 millones de dólares que maneja el negocio ilícito del bajo mundo. Bueno, Así, y hay una legal que también gasta mucho e innecesaria, que es el gasto en armas, los armamentos. el tráfico de armas también. Porque, ¿qué pasa? Y ahí me llevo un tanto del expresidente Juan Bosch. Decía, no hay nada que se parezca tanto a un tanque de guerra como un tractor. Ahora, el tanque de guerra destruye riqueza, mientras que el tractor construye riqueza. Entonces ahí hay una diferencia enorme. Así Sí. es. Es decir, que estamos hablando de cifras que la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que los gobiernos no hayan podido erradicar? Es todo el dinero, todo ese dinero, de esos 650 mil millones, tienen que integrarse a un sistema financiero y legalizarlo a través de los lavados, a través de... Por eso se hace a veces tan difícil combatir. Vamos a llevarlo a nivel de barrio. Sí, sí, ahí era que en el iba. barrio está el punto de droga y el dueño del punto de droga le da a ese policía 3.000 pesos toda la semana. Pero no solamente para protegerlo. no solo al policía, Sí. es el que se encarga de resolver cualquier problema en el barrio. Es el que a la misma la mujer del policía le da para que cocine para los hijos. Sí. Es decir, hay una red, por eso que ustedes ven que cuando mataron a este famoso narcotraficante colombiano, Escobar. Pablo Escobar, lo querían santificar porque había hecho barrios, y era el hombre que resolvía todos los problemas. Y que incluso le propuso al gobierno eliminar la deuda externa. Pagarle la deuda externa. Solamente en su casa, al momento de la muerte, creo que le encontraron unos 200, 300 millones de dólares en efectivo. Porque el problema de ese bajo mundo es qué hacer, cómo integrar ese gran volumen de dinero a la red financiera de manera legal. Sí, porque como hay una vigilancia por cada movimiento del equivalente de $10.000 a nivel bancario, entonces no usan la banca, sino que pesan el dinero en saco. Ni siquiera lo cuentan, lo pesan. No, ya. Nosotros, gracias a la internet y a las redes sociales, se han visto cosas que solamente... David Figueroa vimos su caso. Sí. Pero y la cantidad de dólares que acumulan en cuartos y cómo los guardan esos grandes narcotraficantes, y con esto no estamos estimulando de ninguna manera, porque el narcotráfico es un crimen que lleva a la sociedad dominicana y a la sociedad del mundo a lo que estamos viviendo hoy. Muchas de las acciones de violencia que estamos viviendo están muy vinculadas a todas esas acciones, al consumo y al tráfico de drogas. O sea, es un asunto que los gobiernos tienen que hacer, no sé cómo lo podrían enfrentar, porque mueve demasiado dinero, y ahí es que está el gran problema para un país poder enfrentar a un negocio ilícito que mueve millones, que cualquier pequeño narcotraficante te mueve cientos de millones de dólares, cualquier pequeño narcotraficante. Y cualquier de esto de un barrio, como tú decías, te puede mover unas cantidades extraordinarias de recursos. De ahí la dificultad. Le dan 12.000 pesos al mes, 3.000 cada semana, y luego gana 6.000. O sea, el narcotraficante, el tráfico pequeño del barrio, le está dando más del doble de lo que le da el Estado dominicano. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a soltar un poco eso, porque hay demasiado dinero envuelto ahí. Sí. Y bueno, la parte de esta semana, que ha sido prácticamente la noticia que ha puesto en revuelo todo esto, que es la suspensión del subsidio a los combustibles, y también la otra noticia que también desde el viernes precisamente pasado ha estado en los medios de comunicación, que ha ido evolucionando, que fue la declaración y la publicación en el Novelis de Haití, de un grupo de senadores que estaba pidiendo
la retirada de todos los soldados dominicanos que habían ido a custodiar la ayuda que ofreció la República Dominicana. Pero vamos a hacer una pausa y venimos con estos temas. Miren, nosotros decíamos ayer que una de las armas más poderosas que puede tener un político, un dirigente, un presidente, un expresidente, es la prudencia. Sobre todo para dar respuesta a preguntas o cuando un grupo de periodistas lo acosa. Yo recuerdo siempre al expresidente Leonel Fernández que ante una eventualidad, una situación de crisis que se podía producir, y lo atrapaban con un grupo de periodistas que siempre está buscando dar el palo noticioso, nunca daba una información en ese momento, sino que reflexionaba primero para ver la magnitud del problema, hacía un análisis, entonces después elaboraba una respuesta en función ya del conocimiento pleno de esto, para no cometer hierro, porque la palabra de un presidente, de un expresidente, de un político, tiene mucho peso en la sociedad dominicana y tiene mucha trascendencia, ya sea si es presidente de la República para todo el país, y si no es presidente, si es un político que tiene miles, cientos de miles de seguidores, pues también tiene una connotación importante. Por eso, esta arma es muy poderosa en los políticos, o sea, su palabra, la prudencia, el analizar con todos los detalles, con lujo de detalle, para ver hasta dónde su respuesta puede afectar o no, o su imagen o la misma sociedad dominicana, porque son líderes de la sociedad. Y digo todo esto porque el viernes, Joaquín, se produjo una situación que de manera rápida, reactiva, la gente empezó a reaccionar en las redes sociales y a decir cosas, ¿verdad?, que no se correspondían. Es decir, cuando se planteó que el Lenovolis, creo que así que se pronuncia, sí, es como decir el Listín Diario de aquí, pero allá, en Haití, publicó unas imágenes y siempre ha tenido una actitud muy hostil hacia la República Dominicana, hay que decirlo, prácticamente desdeñando esta ayuda que había de manera voluntaria y espontánea dado el pueblo dominicano, y atendiendo inclusive una petición que hiciera el presidente haitiano. Sin embargo, esa posición no era la posición del pueblo haitiano, no era ni siquiera la posición de la mayoría de los políticos haitianos que están en un proceso eleccionario, que las diferencias las tenemos. Haití allá, nosotros aquí, y los problemas, como decíamos nosotros ayer, en la frontera, también nuestra definición como país soberano de decidir quién es dominicano, quién no lo es, quién entra o quién no entra a la República Dominicana. Eso es un derecho que es innegociable. Eso es otra cosa. Ahora, la parte humanitaria que nosotros como sociedad estamos compelidos a dar a un país como Haití, que está necesitando esto, no la podemos empañar en función de que alguien en Haití, por razones políticas, por razones comerciales, pueda dar este tipo de declaración y nosotros reaccionar. Yo creo que lo más importante fue lo que hizo el presidente Danilo Medina, fue reflexionar sobre esto, que esto es un asunto humanitario, que no es de agradecimiento. Entonces, por eso decía que la prudencia en el político es un arma fundamental para su éxito, porque un político no puede estar reaccionando ante cualquier situación hostil o ante cualquier crisis, sino que tiene que reflexionar sobre lo que va a decir, sobre el planteamiento que va a hacer, porque eso tiene incidencia positiva o negativa, tanto en sus seguidores como en el país, ¿no? Sí, el huracán Matthew, con categoría 4, bastante fuerte, entró en territorio haitiano fundamentalmente en 2 departamentos. Haití, en vez de tener provincia, ellos le llaman departamento. El departamento sur, hay un departamento sureste, el departamento de Grand-Anson, que está ya la parte más en el norte, sur, sí, en el norte. Entonces, eso fue el día 4, el presidente nuestro, el presidente Danilo Medina, se presentó al presidente Jocelyn Priver de Haití el día 9, le pidió al presidente haitiano cuáles eran las prioridades
y que esas prioridades se le comunicara a través del ministro de la Presidencia, ministro administrativo. Y el presidente haitiano le dijo que los problemas fundamentales eran la rehabilitación de los caminos, el restablecimiento de algunas escuelas y darle albergue a la cantidad de personas que quedaron damnificadas. De hecho, el día 10 ya hubo una reunión de ministros aquí, dominicanos, y se procedió a un convoy de ayuda de alrededor de 500 vehículos. Hay un detallito que para mí fue lo que causó la dificultad, y quizá uno muy concentrado en la parte humanitaria se olvidó de la parte de los procedimientos. Resulta que la Constitución Dominicana, en su artículo 80, en su ordinal 7, dice que solamente le corresponde al Senado de la República la salida de tropas dominicanas al exterior. O sea, el presidente, en su calidad de autoridad suprema, antes era comandante en jefe, ahora la Constitución le ha cambiado el nombre, de autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, lo solicita, pero es el Senado que lo hace. Recuerdo que en el 2010, a raíz de las primeras ayudas que recibió Haití de parte nuestra, hubo en algunos casos asaltos, y el presidente Fernández en aquella ocasión quiso protegerlo con militares dominicanos y el Senado se lo prohibió. Ahora, en Haití hay una comisión, como existen tantas comisiones en las cámaras legislativas, que es la Comisión de Justicia y de Seguridad Nacional, formada por 4 senadores, que planteó su situación con relación a las tropas dominicanas en territorio haitiano. Y creo que el problema de Nubeliz incluso no fue una condena a la ayuda nuestra, sino de que las autoridades haitianas en principio hasta negaron la presencia de las tropas dominicanas, aunque no fue para ocupar, sencillamente fue para dar ayuda. Y para proteger el convoy. Proteger el convoy, pero ahí lo inteligente hubiese sido, aún con hubo un asalto de un vehículo de la MINUSTAH, era poner eso en disposición de la protección de la policía haitiana que citan, que no hay ejército, y de la MINUSTAH. De hecho, el presidente de la República inmediatamente vio la reacción, el mismo día 15, retiró los militares de allá y siguen trabajando en la rehabilitación de puentes y de la apertura de caminos en Haití. Pero el planteamiento que hizo el presidente era que esos militares simplemente fueron a custodiar, o sea, en el trayecto hacia el lugar donde iban a estar esa. Hay que cuidar la forma, Henry, porque Dilma Rousseff fue destituida por cualquier disparate. O sea, sí, pero hay otras cosas. Sí, pero por suerte, ahora mismo el presidente Danilo Medina cuenta con una amplia mayoría en el Congreso, eso no está en juego, pero en una situación de crisis, el Congreso toma cualquier argumento para eso. Entonces, se iba a desvirtuar lo más importante, que es la solidaridad que siempre está dispuesta el pueblo dominicano, el gobierno dominicano de turno, hacia la vecina nación de Haití, de prestarle colaboración, donde estamos viendo que ha habido, oficialmente hablando, 283 muertos, otros hablan de una cantidad superior, pero lo que es la defensa civil allá, la protección civil y la Cruz Roja de esos departamentos hablan de 75.289 personas refugiadas todavía hoy en día. O sea que es una auténtica una debacle, en la cual queda empañada por 2 o 3 gente que magnifican esto y da la impresión de que es un pueblo que no está agradeciendo esa colaboración cuando es todo lo contrario. No, eso no es cierto. Sí. Además, ahí también se dio la parte política y la parte empresarial interesada, que está también ahí, que no le interesa que la República Dominicana sea el país que pueda abastecer de una serie de productos a Haití, porque le conviene más traerlo de Miami. O sea, sí, también hay todo esto, ¿no? Pero lo más importante, yo pienso que fue la buena voluntad que mostró el pueblo dominicano una vez más. Sí. Y el presidente Danilo Medina, que quizás esos detalles, como tú dices, en un momento de crisis como este, un asunto humanitario, un asunto simplemente de colaboración, era un asunto para proteger que esos camiones, que esa gran cantidad de dominicanos que iban también acompañando a esos camiones tuvieran algún tipo de protección. Que de hecho el presidente haitiano, Jocelyn Privé, defendió eso. Sí, lo defendió. Yo pienso que esa fue la parte en este proceso más interesante, porque desmintió a esos senadores que querían crear una situación de hostilidad o volver a aprovechar esa situación para crear fisura entre
los dos pueblos. ¿Y Que las fisuras que han habido aquí han sido entre, entre personalidades o una élite haitiana que le ha sacado mucho provecho a esa situación con el pueblo dominicano y que trató también de sacarle partido político en este proceso que tienen ellos político electoral, porque todos sabemos que incluso no fue el Senado en pleno, fue una... fueron 4 o 5. Y además hay que recordarle al pueblo dominicano que Haití tiene elecciones el 20 de noviembre. Claro. Y hay varios candidatos que se pavonean con un patrioterismo atacando esa situación. Eso es parte de eso. Sí. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, esta semana también uno de los temas, Joaquín, ha sido la parte que tiene que ver con el retiro del subsidio a los combustibles, pero solamente al sector choferil, ¿no? A los empresarios de transporte, porque no son sindicatos ni nada de eso. Eso ha sido aplaudido por la población, claro está, porque esto se había convertido en un gran relajo y creo que todavía lo es. Y pienso que el gobierno debería establecer culpabilidades de quién estaba usando el combustible para unos fines que no era. Es decir, si se estaba haciendo negocios con el asunto de esta combustible que se le entregaba libre de impuestos a esta gente y se estaban beneficiando económicamente, debería haber alguna sanción, porque el problema que tenemos nosotros aquí, y por eso se reiteran las violaciones a la ley, es que la falta de sanción. Y cuando empieza un proceso para sancionar a alguien, empiezan las defensas y empiezan las presiones y hay que dejarlo así. Entonces, esto se ha convertido en una bola de nieve que hay que preocuparse por esto, ¿no? Si hay una falta grave en esta exención de impuestos que se le estaba dando a esos choferes para favorecer al pasajero y se estaba haciendo negocio como de... Y si el propio ministro de Interior y Policía está hablando de que un gran relajo, bueno, ¿en qué consiste el relajo entonces? ¿Y quién era responsable de ese relajo y cuáles fueron los beneficios que le dejó el relajito? No, yo he estado leyendo, porque lógico, no había nacido en ese tiempo, que desde el triunvirato los choferes han puesto de mano hacia arriba a los gobiernos, porque no ha habido la posibilidad de los gobiernos de organizar un transporte como cualquier país desarrollado. Yo me imagino qué sería la ciudad capital de Dominicana con las 6 líneas del metro. O sea que el mundo debe girar hacia ese transporte colectivo y no a esas soluciones individuales que hay, de que cada vehículo anda por ahí contaminando el ambiente, deteniéndose en cualquier sitio y causando dificultades en el transporte, o que cada persona quiera tener un vehículo como realmente sucede. Que quiera tenerlo por la dificultad del transporte. Entonces, yo recuerdo que yo había hecho una conversación con un cónsul nuestro en Suiza y decía, no, aquí en Suiza el transporte es a tiempo, es higiénico, es ordenado y a la gente le pone un impuesto altísimo para parquearse, para estimular que la gente compre vehículos. Ahora, la gente tiene como alternativa que hay un transporte organizado. Los países, yo lo veo en función del transporte que tienen. Así como yo veo el transporte nuestro dominicano, así está el país. Lamentablemente, es cierto, un desorden. Y yo veo positivo de que se le haya quitado ese subsidio, porque a fin de cuentas no se reflejó en el precio del pasaje que tenía el usuario. Porque sobre todo son de gas en la mayoría de los vehículos. Usan gas propano. Sí, usan GLP, exactamente. GLP o gas natural. Bueno, pero la mayoría es gas propano que usan, o sea que no tenía ningún sentido tampoco. Además, las razones que en el año 2011 dieron lugar a eso era porque el combustible, el gasoil se iba por los 183, ciento y pico de pesos por galón y el barril de petróleo rondaba por encima de los $110. ¿Cuánto tenemos ya nosotros con el barril de petróleo por debajo de los $50? Ahora es que está subiendo un poco. Sí. Entonces que ya no tenía razón de ser tampoco de eso. Pero lo que tú dices es real. La gente aquí se ve obligado a comprar un vehículo no porque quiere, sino inclusive haciendo grandes sacrificios, en función de que si no tiene un vehículo no tiene garantía de que va a llegar temprano a su trabajo o se quita un estrés de encima. Y además eso genera entaponamientos, una serie de problemas, porque en la medida en que haya un transporte eficiente, la gente lo va a usar.
pero aquí no tenemos ese. A mí me dijo un ingeniero dominicano de Salcedo que trabaja en una empresa constructora en España, en Madrid. Dice, en España, en Madrid, los que tienen vehículos son la gente con menos nivel económico. El que tiene mucho nivel económico, que está en el centro de Madrid, se transporta en transporte colectivo. Bueno, porque hay un sistema eficiente. O sea, sí. si aquí hubiese un sistema eficiente, la gente lo toma y no tiene que comprar vehículos. Sí. Se ahorra un dinero, se ahorra el problema del parqueo, ¿verdad? Y tiene la garantía de que usted se va a parar en una parada de guagua y va a tomar en máximo 10 minutos una guagua con aire acondicionado, en buenas condiciones, pero con este caos que hay aquí, y hasta que no salgamos de toda esta situación y de todos estos pseudo sindicatos, y que el Estado asuma con responsabilidad el control o la organización del tránsito. Henry, que le dicen los dueños del país. Así es, pero no son menos, ¿eh? Joaquín, nos vemos entonces la próxima semana. Así será. Gracias por estar con nosotros. Señores, gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Audio